Mi esposo tenía una segunda familia en otra ciudad, otra mujer, otros hijos, otra casa comprada con nuestro dinero, y llevaba 7 años viviendo una doble vida perfecta, pero no sabía que yo era investigadora forense financiera y podía rastrear cada peso que había gastado en esa vida paralela. Hay un momento en que el mundo deja de tener sentido. No de manera poética, no como metáfora, sino de manera literal y física, como cuando pierdes el equilibrio en un lugar donde creías estar completamente firme y el suelo que conocías de memoria de repente se comporta como si fuera de otro material. Ese momento llegó para mí un viernes por la noche, sentada frente a mi computadora de trabajo, mirando un estado de cuenta bancario que no podía explicarse con ninguna versión de la realidad que yo creía conocer. Tardé 40 minutos en entender lo que estaba viendo. Y cuando lo entendí, algo dentro de mí se reorganizó de una manera que no tiene nombre pero que reconocí como permanente. Nada iba a volver a ser igual. Y lo más extraño, lo que todavía me sorprende cuando lo pienso, es que en ese momento no lloré. Abrí una carpeta nueva en mi computadora, la llamé Caso, y empecé a trabajar. Me llamo Daniela. Tengo 38 años. Soy investigadora forense financiera, que es la manera elegante de decir que me pagan para encontrar dinero que las personas intentan esconder. Trabajo con bufetes de abogados, con empresas en procesos de litigio, con instituciones financieras que necesitan rastrear flujos de dinero irregulares. Paso mis días mirando estados de cuenta, movimientos bancarios, transferencias, patrones de gasto, y encontrando en esos números la historia que alguien no quería que se contara. Es un trabajo que te enseña algo fundamental sobre el dinero, que el dinero no miente. Las personas mienten. Los documentos pueden falsificarse. Las coartadas pueden construirse. Pero el dinero se mueve, y cada movimiento deja una huella, y esa huella es objetiva de una manera que las palabras no pueden serlo. Esa verdad, que había aplicado profesionalmente durante 11 años, fue la que me reveló la vida que mi esposo había estado viviendo en paralelo a la nuestra durante 7 años. Estuve casada con Marcos durante 9 años. Marcos es arquitecto. Tiene 42 años. Es inteligente, ordenado, con una capacidad para planificar y organizar que siempre admiré porque complementaba mi manera de pensar. Viajaba frecuentemente por trabajo, algo que desde el principio fue parte de la dinámica de nuestra relación y que nunca me generó desconfianza porque yo también viajaba, porque ambos teníamos carreras demandantes, porque la confianza era la base sobre la que habíamos construido lo nuestro. O eso creí. No teníamos hijos. Habíamos hablado de ello varias veces, habíamos estado cerca en un par de ocasiones, pero el momento nunca había llegado de una manera que se sintiera completamente correcta para los dos. Ahora entiendo que quizás había razones para eso que yo no conocía. Vivíamos bien. No extravagantemente, pero bien. Teníamos una casa que habíamos comprado juntos, ahorros, planes. Una vida que desde afuera, y también desde adentro hasta donde yo podía ver, parecía sólida y real. El primer número que no cuadraba apareció en una revisión de rutina que hago cada trimestre de nuestras finanzas compartidas. Es un hábito profesional que trasladé a mi vida personal hace años. Reviso los estados de cuenta de nuestras cuentas conjuntas, verifico que los movimientos correspondan con lo que esperaría ver dadas nuestras actividades y gastos habituales, identifico cualquier cosa que se salga del patrón establecido. Lo que encontré ese viernes era una transferencia de un monto moderado hacia una cuenta que yo no reconocía. No era una cantidad alarmante en sí misma. Era la clase de movimiento que la mayoría de las personas pasaría por alto, que atribuiría a algún gasto olvidado o a algún pago menor. Pero yo no paso por alto los movimientos que no reconozco. Es mi trabajo no hacerlo. Busqué la cuenta de destino. Era una cuenta corriente a nombre de una mujer llamada Valentina Reyes. No conocía ese nombre. Busqué el historial completo de transferencias hacia esa cuenta. No era la primera. Era la más reciente de una serie que se extendía, cuando retrocedí lo suficiente en el historial, hasta aproximadamente 7 años atrás. 7 años de transferencias regulares, de montos variables pero consistentes, hacia una cuenta que yo nunca había visto y cuya titular yo nunca había escuchado mencionar. Esa noche no le dije nada a Marcos. Marcos estaba en otra ciudad esa semana, en un proyecto que llevaba varios meses. Habíamos hablado por teléfono esa tarde como cualquier otro día, una conversación de 20 minutos sobre cosas ordinarias, y yo había respondido con la normalidad de alguien que todavía no sabe lo que sabe. Me senté frente a mi computadora cuando colgué y empecé a hacer lo que sé hacer. Empecé a construir el mapa financiero. Con acceso legal a nuestras cuentas conjuntas y con las herramientas que uso profesionalmente para rastrear flujos de dinero,
Comencé a reconstruir hacia dónde había ido cada peso que no podía explicarse con los gastos que yo conocía. Lo que emergió en las siguientes horas fue una imagen que se fue volviendo más nítida y más terrible a medida que los datos se organizaban. Las transferencias a la cuenta de Valentina Reyes no eran las únicas. Había otras cuentas. Había pagos de servicios en una ciudad que no era la nuestra. Había una hipoteca, rastreable a través de registros públicos, a nombre de Marcos y Valentina Reyes en conjunto, sobre una propiedad en esa ciudad. Una propiedad, comprada conjuntamente, con su nombre y el nombre de otra mujer, financiada en parte con dinero de nuestras cuentas conjuntas durante 7 años. Trabajé toda esa noche sin dormir. No porque necesitara toda la noche para entender lo que estaba pasando. Eso lo entendí con suficiente claridad en las primeras 2 horas. Trabajé toda la noche porque necesitaba tener el mapa completo antes de hacer cualquier movimiento. Porque mi trabajo, la diferencia entre actuar con información parcial y actuar con información completa es la diferencia entre cometer errores costosos y tomar decisiones correctas. A las 6 de la mañana tenía el siguiente cuadro. Marcos llevaba 7 años manteniendo una segunda vida en otra ciudad. Valentina Reyes era su pareja en esa vida. Tenían una casa. Tenían 2 hijos, descubiertos a través de registros de nacimiento públicos donde Marcos aparecía como padre. Los niños tenían 6 y 4 años respectivamente. El gasto total que pude rastrear directamente a esa vida paralela durante 7 años era de una cantidad que representaba aproximadamente el 35% de lo que habíamos ganado juntos durante ese periodo. 35% de nuestra vida compartida había estado financiando otra vida que yo no sabía que existía. Me serví un café. Me senté a la mesa de la cocina. Y me permití exactamente 15 minutos de dejar que todo eso aterrizara emocionalmente antes de pasar al siguiente paso. Llamé a mi abogada a las 9 de la mañana. La licenciada Fernanda Ortiz lleva 12 años siendo mi abogada para asuntos personales y ha visto conmigo situaciones difíciles antes, aunque ninguna de esta magnitud. Me escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo que tenía un caso excepcionalmente documentado para varias acciones simultáneas. Divorcio por causal, con la documentación financiera como evidencia de la doble vida. Reclamación de los activos matrimoniales que habían sido desviados hacia la vida paralela sin mi conocimiento ni consentimiento, lo que en términos legales era una disposición fraudulenta de bienes conyugales. Y dependiendo de cómo se desarrollara la investigación, posiblemente una querella penal por fraude matrimonial. Me dijo que la posición que yo tenía era excepcionalmente sólida precisamente por la naturaleza de mi trabajo. La documentación que yo había construido en una noche era del tipo que normalmente tarda meses en construirse con investigadores contratados. Era limpia, trazable, verificable. Me preguntó cuándo quería proceder. Le dije que quería darle a Marcos la oportunidad de tener una conversación antes de que los papeles llegaran. No por generosidad hacia él, sino porque quería mirarlo a los ojos cuando supiera que yo sabía todo. Marcos volvió el domingo. Llegó con su maleta, con el cansancio normal de alguien que acaba de viajar, con esa familiaridad doméstica de quien regresa a casa y asume que todo está como lo dejó. Le pedí que se sentara. Le dije que había revisado las cuentas. Algo en su cara cambió. No de manera dramática. Fue un cambio pequeño, casi imperceptible, que yo no habría notado si no hubiera estado mirando específicamente para verlo. Me preguntó de qué cuentas estaba hablando. Abrí mi laptop y le mostré el mapa financiero completo, organizado cronológicamente, con montos, fechas, cuentas de destino, propiedades, registros de nacimiento. Todo. Marcos no dijo nada durante un tiempo que se sintió muy largo. Luego dijo que podía explicarlo. Le dije que no dudaba de eso. Que las personas siempre pueden explicar las cosas. Que la pregunta no era si podía explicarlo, sino si la explicación podía cambiar lo que los números demostraban con absoluta claridad. No respondió a eso. Lo que siguió fue un proceso legal que duró 11 meses y que fue, en términos técnicos, uno de los casos más limpios que mi abogada dijo haber manejado en su carrera, precisamente porque la documentación era irrefutable. La disposición fraudulenta de bienes conyugales fue el centro del caso civil. Pude demostrar, peso por peso, con estados de cuenta y registros de transferencias y documentos de propiedad, exactamente cuánto del patrimonio conyugal había sido desviado hacia la vida paralela de Marcos durante 7 años. El juez que revisó la evidencia ordenó que esos activos, incluyendo el valor proporcional de la propiedad que Marcos había comprado conjuntamente con Valentina, fueran considerados en la división matrimonial como deuda a mi favor. La casa que compartíamos fue vendida. Con mi parte de esa venta más la compensación ordenada por el juez por la disposición fraudulenta,
Recibí una cantidad que me permitió comprar un apartamento propio sin hipoteca y mantener una reserva financiera significativa. No fue todo lo que 7 años de vida compartida representaban en términos emocionales. Pero fue todo lo que la ley podía darme y fue dado con precisión gracias a la documentación. Hay algo que la gente me pregunta cuando cuento esta historia, o cuando se la cuento a alguien de confianza, y es cómo lo manejé emocionalmente. La respuesta honesta es que lo manejé mal durante meses y bien durante otros meses y que todavía hay días en que algún detalle pequeño activa algo que yo creía haber procesado y me recuerda que el procesamiento emocional no tiene línea de llegada. Lo que sí puedo decir es que tomar acción inmediata, convertir el dolor en trabajo y el trabajo en documentación y la documentación en un caso legal sólido, fue la manera en que yo específicamente pude funcionar durante ese periodo. No es la manera correcta universal. Es la manera que funcionó para mí dada la persona que soy y las herramientas que tenía disponibles. También puedo decir que el momento más extraño de todo el proceso no fue ninguno de los que esperaría. No fue la noche del descubrimiento. No fue la conversación con Marcos. No fue ninguna audiencia legal. Fue el día que recibí las llaves de mi apartamento nuevo. Estaba sola. Caminé por los cuartos vacíos, me paré frente a la ventana que da a un parque que me gustó desde la primera vez que vi el apartamento. Y pensé que todo lo que había en ese apartamento, desde la llave en mi mano hasta las posibilidades de lo que vendría después, era completamente mío. No compartido, no negociado, no construido sobre una historia que resultó ser parcialmente falsa. Mío. Ese pensamiento, en ese momento, fue lo más parecido a paz que había sentido en muchos meses. Con Marcos no tengo contacto más allá de lo que requirió el proceso legal para cerrarse. No tengo sentimientos activos de odio aunque hubo odio. Tengo algo más parecido a la distancia que uno tiene con una persona que formó parte de tu historia pero que ya no forma parte de tu vida. Lo que sí tengo es esto. 11 años de carrera que me enseñaron que el dinero no miente. Y la confirmación de que esa verdad profesional también aplica en la vida personal, aunque ojalá nunca hubiera necesitado comprobarlo de esta manera. Si hay algo que quiero que te lleves de esta historia es que las finanzas compartidas merecen atención. No desconfianza automática, no vigilancia paranoica, sino atención informada. Los estados de cuentas son documentos que cuentan historias. Aprender a leerlos no requiere ser investigadora forense. Requiere el hábito de mirar. Y si algún día encuentras en esos números algo que no puede explicarse con la vida que crees conocer, confía en lo que los números te están diciendo. Los números no mienten. Las personas sí. Si esta historia te dejó sin aliento, comenta. ¿Revisas tus finanzas compartidas con regularidad? Dale like si crees que la independencia financiera es la mejor protección. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que necesite saber que los números siempre cuentan la verdad. Consejo práctico. Si tienes cuentas bancarias conjuntas con tu pareja, revísalas con regularidad. No como señal de desconfianza, sino como hábito de salud financiera. Conoce los movimientos habituales para que cualquier irregularidad sea visible. Tu tranquilidad financiera es parte de tu seguridad personal.